Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí en las favoritas de la semana de Sin embargo. Yo soy José Hernández, soy caricaturista, monero. Llevo ya muchos años como caricaturista en el diario La Jornada. Y desde hace mucho tiempo, bueno, desde que este proyecto de Sin embargo creció bastante, yo he sido pues un amigo de Sin embargo. Desde hace varios años he tenido la oportunidad y el honor de estar conviviendo con Alejandro Páez Varela y con Álvaro Delgado en Los Periodistas, en varias ocasiones, platicando de varios temas. Y con la fortuna y también el honor de, a partir de este año 2026, incorporarme a la mesa de análisis de Versus, todos los lunes a las 20 horas después de Los Periodistas. Y ha sido en verdad un honor estar pues platicando y conviviendo y compartiendo análisis y demás cosas con grandes periodistas en la mesa de Versus, con Alejandro Páez Varela, con Ana Lilia Pérez y con Alina Duarte. Me han preguntado desde que empecé a participar en Versus qué tiene que ser un monero como analista político. Los odiadores en redes me dicen, este monero ya se cree analista. Pues sí, porque yo creo que la parte más importante de un caricaturista es precisamente el análisis. Un buen caricaturista, un buen monero, tiene que hacer un análisis muy correcto de la realidad para poder interpretarla, para poder entenderla y para poder pues dar su opinión. Finalmente, el cartón político, la caricatura política es un género de opinión y eso es lo que hacemos los caricaturistas y para ello tenemos que hacer un muy buen análisis de lo que está sucediendo. Entonces me ha dado mucho gusto incorporarme a esta mesa de Versus y también para poder hacer este análisis muy necesario para poder ejercer el oficio de la caricatura política, pues lo que hay que hacer es estar muy bien informado y conocer la opinión de muchísimos expertos y de muchísimos periodistas y analistas que también entienden, que quieren entender y lo hacen, la realidad en México y en el mundo. Y para eso, pues, obviamente que uno de los espacios que consulto cotidianamente, pues, es el espacio de Sin embargo. Y sus columnas de opinión, que son muy, muy interesantes. Desde hace ya varios años que en diversos medios, empezó con los medios impresos en los periódicos, pero ya también en los medios digitales, se pusieron de moda los opinadores. Y entonces había opinadores de todo. Y se dio una fiebre de llenarse todos los espacios de columnas de opinión, pero muchas veces de gente que no tenía la menor idea, y nada más porque eran famosos actores o deportistas o ahora influencers, pues ya les daban su columna de opinión y opinaban lo que se les ocurría, sin tener realmente una capacidad de análisis que es muy necesaria para este oficio. Pero afortunadamente hay espacios como Sin embargo que tienen un rigor en elegir cuáles son las voces que son voces realmente inteligentes y críticas. Y en ese sentido, pues las columnas de opinión de Sin embargo son muy valiosas. Y yo les quiero platicar hoy de cuáles fueron, pues no mis favoritas de la semana, porque realmente es difícil escoger cuáles son las favoritas, porque hay muchos temas y muchas voces son muy importantes, pero sí las que me ayudaron para ir a entender cosas que en esta semana pues fueron necesarias para entender lo que está pasando. Y en ese sentido, la primer columna, que es una videocolumna que ustedes pueden ver aquí en Sin embargo, es la de Fabricio Mejía Madrid. Fabricio es un gran analista, obviamente todos lo conocen, que es un gran escritor, pero también es un analista muy, muy acucioso de lo que sucede. Y realmente todas sus columnas siempre tienen algo muy importante y muy inteligente que decir. No son columnas ociosas, todo lo contrario. A mí me gusta mucho porque muchas de sus columnas sirven para desmentir todos los bulos y las paparruchas que se dicen en otros espacios, que vaya que últimamente ha habido mucho de esto en la mayoría o en gran mayoría de los medios de información o de desinformación, y Fabricio es muy bueno para desmentir todas estas cosas.
Su más reciente columna aquí en Sin embargo se llama La rendición de Trump. Y es un análisis, es una cronología de todo lo que ha sucedido, de cómo ha manejado o cómo ha desmanejado todas las pifias y el desastre que ha sido el manejo por parte de Donald Trump de lo que es la guerra contra Irán o el ataque contra Irán. Fabricio empieza a revisar todas las cosas que ha dicho Donald Trump a lo largo de este mes y medio, desde que empezó el ataque contra Irán por parte de Estados Unidos y de Israel. Declaraciones absurdas, como empezó diciendo que iba a ser una guerra que iba a durar muy pocos días, que era para cambiar el régimen en Irán. Después se desdijo y se contradijo y dijo que bueno, ya ganamos, y al otro día decía, ya me lo ganamos. Después dijo, no, ¿cuál régimen? No queremos cambiar ningún régimen, lo que queremos es el petróleo. En fin, ha sido toda una serie de desfiguros. Y Fabricio los analiza muy bien. Y analiza muy bien lo que hay detrás de todo esto. Y uno de los detalles que a mí me llamó la atención es uno de los pretextos de Donald Trump era el echar para atrás un supuesto acuerdo del expresidente Obama con el gobierno de Irán, en donde, según Trump, el gobierno de Obama le había dado 1.700 millones de dólares en efectivo al gobierno de Irán para asegurarse de que no iba a construir armas atómicas. Esto es una mentira absoluta. Fabricio lo desmiente con datos muy precisos, porque ese fue otro de los argumentos del gobierno de Donald Trump, que iban a impedir con este ataque, lo que querían era impedir que Irán construyera armas nucleares. Cuando hace un año ya habían bombardeado Irán con el mismo pretexto, y después del bombardeo aseguraron que ya habían destruido todos los supuestos arsenales nucleares de Irán y que ya no iban a poder reconstruirlos. Menos de un año después vuelven a atacar con ese mismo pretexto, entre muchos otros. Entonces les recomiendo mucho esta videocolumna de Fabricio Mejía, donde trata, les digo, toda esta cronología de absurdos y de pifias y de tonterías de Donald Trump, y lo exhibe tal cual es. Se la recomiendo mucho, se llama La rendición de Trump. Fue escrita evidentemente antes de lo que ha sucedido en los recientes días, ayer y antier, en donde Donald Trump hizo un muy irresponsable y criminal mensaje en donde amenazaba con destruir toda la civilización iraní. Y como después pues echó para atrás con acuerdos que realmente son muy desfavorecedores para el propio Trump y para el gobierno de Estados Unidos y para sus intentos imperialistas. Les recomiendo mucho esta columna y vamos a ver ahorita un fragmento de ella para que se les antoje más leerla o escucharla. Esta es una guerra que nunca tuvo un objetivo claro y tampoco un país que la encabezara. Veamos. El 28 de febrero, Trump dijo que era para que Irán no produjera un arma nuclear. Era el mismo argumento que había utilizado en junio de 2025 para, según él, borrar las instalaciones supuestamente nucleares de los iraníes. Según esto, Irán fue capaz de volver a construir sus reactores en 8 meses. Construir un reactor nuclear requiere de entre 6 y 10 años. Según Trump, Irán lo habría hecho en 8 meses. Ahí hay una primera mentira. O en junio no arrasó con las instalaciones, o Irán no iba realmente a producir ya nada. Las dos cosas no pueden ser ciertas. Además, Trump se refirió a su guerra con Israel en Asia Occidental como un pequeño viaje. Hay que recordar que, primero, la administración de Trump trató de hacer una revolución de colores en Irán, aprovechando el casi nulo valor de su moneda y el desabasto de los alimentos. No le salió. Luego hicieron 3 rondas de negociaciones para lo del uranio. Hay que recordar que unas horas antes del ataque, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badir al-Busaidi, había dicho que la tercera ronda de negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Ginebra
Suiza, cito, era una que alcanzará la paz porque Irán se ha comprometido a no almacenar uranio enriquecido y que acepta las inspecciones del órgano internacional de regulación de la energía nuclear. Las pláticas habían sido entre el ministro iraní Abbas Araghchi y los enviados de Trump, incluidos Steve Witkoff y Jared Kushner, su yerno. Así que muy probablemente la bomba nuclear de Irán sea como tan real como las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein en la última guerra de Irak. Pero pronto cambió el objetivo. 3 días después, el 2 de marzo, Trump dijo que era para cambiar el régimen de Irán y que alentaba a la oposición interna a tomar las calles, las mismas calles que estaban siendo bombardeadas. Lo que sucedió no fue el final del régimen, que se había fortalecido con los ataques de junio de 2025, sino el asesinato del líder supremo de Irán, una figura sagrada que provocó que los combatientes iraníes vieran sus muertes como sacrificios. Todos los países europeos y asiáticos a ayudarle a destrabarlo. Todos se negaron. Ahora mismo dice que no es su problema, porque Estados Unidos tiene mucho petróleo y además se robó el de Venezuela. Esto aunque la propia administración gringa dice que Estados Unidos importó en enero pasado 139,000 barriles de petróleo por día. La autosuficiencia petrolera es también una mentira. No dijo nada de su absoluta dependencia de los fertilizantes que pasan por el estrecho de Hormuz. La urea, por ejemplo, ha subido el doble, de $450 la tonelada a 860. Luego tenemos el caso del helio, que no puede ser almacenado más allá de mes y medio y que sirve para enfriar semiconductores, sean de las máquinas de resonancia magnética en los hospitales o en la fabricación de chips. Además, el precio del barril aumenta globalmente, no en lo nacional. Ha aumentado el 33% la gasolina y el gas en Estados Unidos. Pero bueno, lo que digo es que no hay victoria posible porque no existen los objetivos claros. Pues ese es el fragmento de esta videocolumna de Fabricio Mejía. Como les decía hace un momento, me parece que la visión de Fabricio es muy importante tenerla en cuenta. Es un observador muy agudo de lo que sucede y además es un escritor y analista con mucho humor, que es algo que yo agradezco. Yo a Fabricio lo conocí ya hace bastantes años y tuve el gusto y el placer de conocerlo a través de un personaje importantísimo en México, como lo fue Carlos Monsiváis. A través de Monsiváis fue como Fabricio y yo nos conocimos. Monsiváis iba todos los sábados a una plaza que está en la zona rosa, que se llama Plaza del Ángel, un bazar de antigüedades en donde él compraba cosas, porque como todos saben, pues es un gran coleccionista. Su colección, sus grandes colecciones de arte están ahora en el Museo del Estanquillo. Y yo a veces acompañaba a Monsiváis los sábados a esto, y después de visitar la Plaza del Ángel nos íbamos a un café que estaba ahí en la zona rosa, el Café Auseba, y ahí todo el mundo que quería ver a Monsiváis un sábado a mediodía sabía que lo podía encontrar en ese café, y pues ahí tuve el gusto de conocer a varios personajes muy interesantes, uno de ellos Fabricio Mejía Madrid, y creo que Fabricio en buena parte es uno de los herederos de la visión crítica y como les decía, con mucho humor, de Carlos Monsiváis. Entonces, Fabricio es las columnas de Fabricio, sin embargo, son imperdibles. La segunda columna que les quiero recomendar es de una periodista que yo también admiro mucho, una gran periodista de investigación, y tengo ahora el placer y el gusto y el honor de compartir mesa con ella en Versus. Ella es Ana Lilia Pérez. Ella ha documentado durante ya muchos años muchos casos de corrupción en varios sectores del gobierno. Específicamente, ella estudió mucho al Partido de Acción Nacional y sobre todo en el sector del petróleo, en el sector energético, donde encontró
muchos casos terribles de corrupción y que los documentó muy bien en varios libros. Y más recientemente escribió un libro que se llama Los hijos del neoliberalismo, donde habla de muchos casos de cómo, del modus operandi de lo que fue el régimen neoliberal en México, de todos los negocios, de varios de los negocios que se hicieron al amparo del poder, y cómo eso trascendió, porque incluso documenta ahí en el libro cómo algunos negocios trascendieron y llegaron incluso al gobierno también de López Obrador. Por más que López Obrador intentó acabar con esas tranzas, pues muchas se le siguieron colando. No es fácil terminar con una inercia de tantos años de corrupción al amparo del poder. Y ella en esta semana hace una videocolumna muy interesante de un tema muy importante y un tema muy grave, que es, la columna se llama Adolescentes, Armas y Violencia. Y ella arranca tratando el tema de este adolescente que recientemente en Michoacán mató a 2 de sus maestras en una escuela privada. Llegó con un arma escondida en un estuche de guitarra y mató a 2 de sus maestras. Un caso terrible. Este adolescente que ese mismo día en la mañana se grabó en sus redes sociales, publicó en sus redes sociales un video del mismo con el arma, viéndose al espejo y demás, y que no es un caso aislado, y Ana Lilia así lo retrata en esta columna, porque lo compara y hace un análisis con otros casos similares que han ocurrido. Uno que ocurrió el año pasado en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, en el CCH Sur, en donde un adolescente también entra y mata a un compañero de la escuela y agrede a un trabajador. Y también lo compara con casos recientes en Estados Unidos, en Texas particularmente, porque alarmantemente estos son casos pues que son ya muy comunes, sobre todo en Estados Unidos. Recordamos tiroteos terribles como el de Columbine, con muchísimos muertos, en algo que ya se volvió costumbre en Estados Unidos, lo cual es terrible, porque lo peor que puede pasar en estos casos es que la violencia y tragedias como esta se vuelvan costumbre y ya no nos sorprendan. No debemos nunca de dejar sorprendernos por estas cosas y sobre todo tratar de encontrar las razones. Y Ana Lilia lo explica muy bien y habla cómo es un gran problema de salud mental, y que esto se tiene que tratar y tiene que ser algo prioritario. Lo tiene que ser con todos estos casos terribles en Estados Unidos, y lo tiene que ser también en México, en donde ya se están repitiendo casos como este. En Estados Unidos es terrible porque resulta que en Estados Unidos hay más armas que habitantes en el país, y la violencia armada es una de las principales causas de muerte entre niños y adolescentes. Estos datos nos tienen que preocupar bastante y tenemos que estar muy pendientes de casos como este. Les recomiendo muchísimo esta videocolumna de Ana Lilia, y para ello los invito a que veamos un pequeño fragmento. 3 casos en 3 países distintos en el lapso de una semana. Adolescentes de 15 años de edad que llegaron a su escuela portando armas para perpetrar ataques que dejaron víctimas mortales. Ocurrió en México, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando horas antes de cometer su crimen, la madrugada del 24 de marzo, Osmer se hizo selfies y videos en su habitación, de pie, frente al espejo, vestido con pantalón y sudadera negra, guantes del mismo color, y en sus manos sostenía un fusil de asalto AR-15 calibre .556. Un arma de origen estadounidense de combate para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Publicó las imágenes en sus redes sociales con la frase: "Hoy es el día". El adolescente de 15 años de edad
usaba una cuenta en Instagram con un nombre de usuario similar al seudónimo que a finales de los años 90 desde Estados Unidos usaba en foros de internet y videojuegos, uno de los perpetradores del tiroteo en una escuela secundaria en Columbine en 1999. Horas después de su publicación, esa mañana, Osmer salió de su casa en Michoacán rumbo a la escuela privada donde cursaba la preparatoria. Cargaba un estuche de guitarra dentro del cual ocultó el fusil. Al llegar, sacó el arma para asesinar a 2 profesoras, Tatiana y María del Rosario. 14 disparos. El lunes 30 de marzo se llevó a cabo la audiencia en que un juez vinculó a proceso a Osmer por el doble feminicidio y la aportación ilegal de arma de fuego. Como parte de la investigación complementaria, dentro de los próximos 30 días, la Fiscalía del Estado, la Fiscalía de Michoacán, deberá integrar más pruebas para el proceso y Osmer permanecerá en el Centro de Justicia Integral para Adolescentes en Morelia. El mismo día en que en México se llevaba a cabo la audiencia de Osmer, a más de 7,000 kilómetros de distancia, en Argentina, en San Cristóbal, que es una localidad de la provincia de Santa Fe, otro adolescente de 15 años de edad llegó a su colegio con un arma también oculta en un estuche de guitarra. Era una escopeta calibre 12-70 de caza que pertenecía a su abuelo. Traía también una especie de canana con más de 40 cartuchos. Pasaban de las 7 de la mañana cuando los estudiantes comenzaban a reunirse en el patio para izar la bandera. El adolescente entró al baño donde sacó el arma y los cartuchos y ahí lo vio otro estudiante, un chico de 13 años de edad, a quien le disparó asesinándolo. Luego caminó hacia el patio de la escuela y mientras gritaba sorpresa, abrió fuego de manera indiscriminada, hiriendo a 2 estudiantes y otros 6 más quedaron heridos mientras trataban de huir en estampida. Los videos y los testimonios de los estudiantes de esta escuela en Argentina dan cuenta de cómo trataban de ocultarse del tirador hasta que uno de los porteros de la escuela, un hombre llamado Fabio, logró detener al atacante. El joven le apuntó con el arma, pero Fabio logró desarmarlo. Después, Fabio, que es la persona quien logra detenerlo, declaró ante medios de comunicación que el adolescente parecía en shock y que le dijo, salí a cazar de fin de semana. Pues esta es la videocolumna de Ana Lilia Pérez. Les reitero, un tema muy grave, muy delicado y muy importante. Los invito a que vayan a ver la columna completa aquí en Sin embargo. La tercera columna que les quiero compartir, que les quiero recomendar mucho, es la más reciente de Alejandro Páez Varela, que se llama El Nuevo Rey. A mí me gustan mucho las columnas, las videocolumnas, sobre todo me gusta verlas en videocolumna de Alejandro Páez Varela, porque también tiene mucho humor y sobre todo se puede ver cuando uno lee sus columnas o cuando uno las ve leídas por él mismo. Se puede ver que detrás del periodista también hay un escritor y a Alejandro le gusta mucho desarrollar esa beta de escritor en sus textos, más allá del periodismo. Utiliza muchos símiles, muchas metáforas, y que son muy eficaces para poder ejemplificar de lo que se está hablando y para poder dar una idea mucho más precisa y más clara de las premisas de los textos que uno quiere explicar y compartir con el público, con nuestros lectores, con nuestros escuchas. Y en este caso, la columna, como les digo, se llama El Nuevo Rey. Y cuando uno ve la miniatura de la columna, aparece Ricardo Salinas Pliego.
Y cuando uno lee El Nuevo Rey, pues se puede dar uno una idea muy clara de qué se trata. Pero realmente la columna va mucho más allá de lo que es este personaje Ricardo Salinas Pliego, que se ha convertido en los hechos en el nuevo dirigente de la oposición de derecha y sobre todo de ultraderecha en México. Tomando la estafeta que no por gusto dejó Claudio X González, sino más bien que la dejó pues por torpeza, porque a lo largo de 7 años que logró unir a toda la oposición política en contra de la 4T, pues todos sus intentos resultaron en un fracaso. Como yo una vez hice una caricatura en donde puse a Claudio X González como el coyote del correcaminos, porque realmente todos sus inventos marca Acme que intentaba para detener a López Obrador o para bajarlo en las encuestas o para torpedear su gobierno o para impedir que otro gobierno de la 4T ahora con Claudia Sheinbaum al frente pudiera realizarse, todos esos intentos fracasaron. Ahora viene este relevo en la persona de Ricardo Salinas Pliego, que no podría ser peor, porque Ricardo Salinas Pliego es un ejemplo de lo peor que puede haber en la vida pública en México. Un empresario tranza, un empresario que toda su fortuna la ha hecho a través de negocios turbios, de relaciones impresentables con el poder, de tranzas que tienen que ver incluso con cuestiones de lavado de dinero, obviamente con evasión de impuestos, además teniendo una concesión de un medio de comunicación como una arma para golpear, para defender sus intereses, en fin, lo peor que puede haber, tanto en política como en periodismo, como en negocios. Pero les digo, no solo es sobre Salinas Pliego la columna de Páez Varela, sino en general sobre la oposición y sobre cómo la oposición ha manejado los medios de comunicación que tiene a su mano, que son muchos, para golpear. Y Alejandro dice que todos estos personajes abandonaron las ideas y abrazaron los escupitajos, y que este es el formato que ahora está en todos estos medios y también en las redes sociales, sobre todo en Twitter, el escupitajo. Y Alejandro juega mucho con esta imagen, ya no de una idea, ya no de una reflexión, ya no de una propuesta que tenga que ver con convicciones o con ideales políticos, no, simplemente escupitajos, una cosa totalmente visceral, totalmente desde el hígado, y así están todos estos personajes de la oposición desde hace ya muchos años, renunciando a lo que son las ideas y abrazando los escupitajos. Y como les digo que a Alejandro Páez le gustan mucho las metáforas, le gusta mucho usarlas, algunas más afortunadas que otras, pero en esta videocolumna hace una metáfora que me gustó mucho y dice que la oposición está tratando de verla dentro de su incapacidad de entender lo que está pasando, dentro de su incapacidad por dejar de ser oposición. Dice que ya está viendo la luz al final del túnel, pero resulta que esa luz es otro tren que viene. Dice, la oposición ya está viendo la luz al final del túnel, pero esa luz es otro tren que viene después de los otros dos que ya le pasaron encima a esta oposición. Entonces, la manera de hacer política y la manera de hacer periodismo de la oposición de derecha, de ultraderecha en México, pues ya es por medio de los escupitajos. Los invito a ver un fragmento de esta videocolumna de Alejandro Páez Varela, El Nuevo Rey. ¿Cómo fue que la oposición mexicana brincó hacia el formato del escupitajo? ¿Por qué se sienten las redes, y es más notorio en X, cada vez más rabiosas y escatológicas? Es consecuencia de muchas cosas. Es pérdida de la imaginación, por supuesto, pero es más de fondo.
Es la desesperación porque el proyecto que les quitó las plumas del nido no da señales de resquebrajarse y la luz al final del túnel es otro tren que viene a lo lejos después de los 2 trenes que ya les pasaron encima. Es desesperación y frustración. Son 7 años en los que han ido perdiendo casi todas las variables del robusto y generoso aparato político y administrativo de México. Han perdido poder e ingresos y en su lógica, ¿qué es un individuo sin poder y sin dinero? Nada. Han ensayado muchas fórmulas, desde Ricardo Anaya y desde José Antonio Meade hasta Xóchitl Gálvez, y todas son perdedoras. No tienen líderes. Entonces el formato corto del escupitajo parece al menos una buena reacción por ahora. Es desesperación y frustración y es, por encima, Ricardo Salinas Pliego. La oposición ha decidido regresarse a las cavernas. Confía su suerte a un tumor de la sociedad, a un radical de ultraderecha, a un misógino identificado como tramposo. Confía su suerte a un deudor fiscal que acumula demandas por no pagar sus obligaciones. Confía en un individuo de mala entraña. Esa es su esperanza. De ahí saca su fuerza. Y de ahí viene este nuevo formato que sustituye todo lo que han probado antes. Y este nuevo formato es el escupitajo. Y como no hay un proyecto de nación, más escupitajos. Y como su imagen se vincula al México más podrido, más escupitajos. La gente les dijo no por tramposos y rateros. No les importa, más escupitajos. Y Salinas Pliego no les ha obligado a nada. Se transforman gustosos en él. Los que no eran se vuelven chuecos, ofensivos, de mala entraña. Escupir odio en redes como él es un nuevo normal. Muchos ya habían tomado cursos de escupitajo antes. Esto se los facilitó. Otros han escupido odio toda su vida. Se sumaron con gusto. Los cerdos jalaron la granja contra entera hacia el chiquero. Y aplauden como si fuera una gran hazaña. Aplauden periodistas, intelectuales, académicos, articulistas y políticos viejos y nuevos. ¡Que viva el escupitajo!, gritan. Salinas Pliego ha llevado a la oposición a un nuevo nivel, dentro del abismo. Son tiempos de gloria para el que lanza más escupitajos. Muchos de los nuevos acólitos de la secta Ricardo Salinas Pliego vienen de un sector que se llamaba a sí mismo de Centro Democrático. Algunos ya eran empleados del empresario en algunas de sus compañías y otros se han sumado en los últimos 2 años. Los de Centro eran felices con el nivel de compromiso social que tenían. Opinaban de democracia y libertad en las tertulias de Valle de Bravo o de Polanco. Se consideraban demócratas liberales y comían fruta orgánica y compraban ropa que juraba no provenir de fábricas de niños esclavos en Asia o en América Latina. Eran individuos que de vez en cuando donaban a, por ejemplo, Greenpeace, que veían a Mexicanos contra la corrupción como un esfuerzo empresarial para salvar a México y no como un grupo de prisión, que habían dado todo para que el USAID los volteara a ver y apoyaban a María Corina Machado. Abrazaban a Barack Obama y condenaban a Donald Trump. Soñaban con la ciudadanía europea o estadounidense y aspiraban a una o varias becas del Estado mexicano para educar sin costo a sus hijos en el extranjero. Eran una élite sobrada de buenos consejos para todos, consejos sabios, una élite que siempre, de alguna u otra manera, sacaba dinero del Estado para vivir bien. Pues ese es el fragmento de la videocolumna de Alejandro Páez Varela. Pueden verlo aquí en Sin embargo, no tiene desperdicio, como suele ser con las columnas de Alejandro Páez Varela. Pues le digo que estas son las 3 videocolumnas que esta semana me llamaron mucho la atención, ya sea por la importancia de un tema tan grave, tan delicado y tan trascendente como es el que maneja Ana Lilia Pérez con estos casos de jóvenes, muy jóvenes, con problemas evidentes de salud mental que llegan hasta asesinar a compañeros o a maestras o a gente cercana en sus escuelas, en sus centros de estudio, muy grave.
Y por otro lado, pues temas importantes dentro de la política, como es por un lado el gobierno de Donald Trump, que nos ha dado mucho material a los caricaturistas, pues desde que entró a la política, pero sobre todo este año ha sido Donald Trump para dar y regalar. Y la cuestión, pues, de la oposición en México, que no da pie con bola. Estos temas me llamaron mucho la atención en esta semana y por eso decidí pues invitarlos a que le echen un ojo. Muchas gracias por acompañarme hoy aquí en Los Favoritos de la Semana. Espero que nos veamos pronto en este espacio y los invito nuevamente a ver, sin embargo, todos los días con todos sus espacios y con todas sus propuestas, y sobre todo que nos acompañen en la mesa de Versus los lunes, después de los periodistas, con Alejandro Pérez Varela, Ana Lilia Pérez, Alina Duarte y un servidor. Soy el Monero Hernández y nos vemos próximamente aquí en Sin embargo.